¿Solo esa o hay más? Especialmente esa comisaría. ¿Y hay otras en las que también están bajo sospecha y con denuncias? Bueno, ahí está, ahí la de Ciutat Vella ahora mismo. Bertran, buenos días. En el caso del empresario fallecido, ha sido fundamental para la juez esa grabación, ese vídeo, en el que se ven, bajo su criterio, muy claramente algunas imágenes que ella quería contrastar. En su caso, en algún momento de todo el proceso, ¿tiene usted o cabe la posibilidad de que haya algún tipo de grabación de cómo han ocurrido algunos acontecimientos? Hay la grabación de cómo se produce mi detención y mi introducción en la comisaría, hay la cámara exterior de la comisaría y la cámara del vestíbulo de la comisaría que registró los hechos, y eso pues ya ha trascendido, ya lo hemos hecho público precisamente para desmentir la versión del gabinete que decía que yo estaba creando desórdenes públicos. Y luego estamos pidiendo, por favor, que nos den la grabación del interior de la comisaría, en el sitio donde yo fui cacheado y donde yo denuncio maltratos. De momento no han aportado. Es que estamos viendo mientras hablas, Bertran, unas imágenes, digo yo para la audiencia, para que vayan separando. Una cosa es la agresión de los 8 imputados, esta es el día en el que se produce la agresión a Juan Andrés Benítez, y luego, cuando ya la imagen es más clara, es donde se ve a unos Mossos de Escuadra. Entiendo, Bertran, que eres tú, ¿no? Porque es lo que ha trascendido a YouTube. Son unas imágenes que ya están con luz un poquito más clara. Y no consigo yo entender muy... Estas son. Es por no mezclar informaciones, ¿vale? Entonces, ahí vemos varios Mossos de Escuadra que están forcejeando. ¿Eres tú ese? Sí. Es que no veo las imágenes. Bueno, se ve la fachada de la comisaría y luego se ve una gran cristalera. Y se ve como los Mossos de Escuadra están agarrando como 4 o 5 a una persona. Ese debe ser el compañero que iba conmigo, que también fue detenido. Yo soy introducido rápidamente en la comisaría, es decir, quizá ya ha pasado ese momento. Vale. Carlos. Pero no las veo, no puedo indicárselo correctamente. Amnistía Internacional, en repetir sus informes anuales, suele poner mucho acento en que en algunas comisarías de España, afortunadamente no en demasiadas, son muy pocas, se puede decir, pues hay malos tratos. Si tú tienes con mayor precisión cuántas denuncias hay que afectan a los Mossos de Escuadra. No tengo la cifra con precisión. Sí que sé, por ejemplo, que el año pasado se produjeron en Cataluña 9 muertes bajo custodia o durante detenciones, básicamente de los Mossos de Escuadra, evidentemente, porque es el cuerpo policial que está desplegado y que tiene la mayor parte de las competencias aquí en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Pero la cifra de denuncias global no la tengo ahora en la cabeza. Bertran, sí, es que era sobre este mismo asunto. Me impresiona el dato que acabas de dar, de 9 personas fallecidas bajo detenciones. ¿Te consta también si han sido por violencia ejercida sobre esas personas o fueron muertes ocasionales? No, efectivamente, es decir, cuando se habla de 9 muertes no son 9 muertes con violencia, es decir, pueden ser muertes, por ejemplo, de alguien que está detenido, que está bajo custodia y que usa sus cordones de los zapatos para suicidarse. Es decir, el problema de estas muertes es decir, más allá de si hay reproche penal o puede haber reproche penal o no de los agentes encargados de la detención o de la custodia en este tipo de casos, es el problema de si se investiga o no este tipo de casos. Es decir, el caso de Juan Andrés Benítez, la imputación de los 8 Mossos implicados en el caso de Juan Andrés Benítez o de los 3 Mossos implicados en mi caso, el elemento novedoso de esto es que se produce la imputación, es decir, que una juez llega a dudar de la versión policial y llega a considerar que las versiones alternativas que le llegan por parte de los testigos, de los afectados, de los vecinos, pueden tener algún tipo de credibilidad. Mira, vamos a escuchar, no sé si Bertran pudo escuchar usted, pero se lo vamos a facilitar, lo que nos dijo ayer Valentina Dandón, que es uno de los pertenecientes a los sindicatos de los Mossos de Escuadra, con respecto también a su forma de actuación a la hora de realizarse las detenciones. En concreto pertenece a UGT y desde aquí, desde esta misma mesa, le preguntábamos, ¿es normal una actuación como la que se vio en esos vídeos que tantas veces hemos visto ya de Juan Andrés Benítez? Esto es lo que nos respondió. ¿Los Mossos actúan así habitualmente? Cuando dice usted así, ¿a qué se refiere? A lo que estamos viendo en este vídeo. Reducir a una persona, utilizar la porra, los puños, las rodillas, 8 contra 1... No,
La porra es un concepto policial que no existe. Nosotros utilizamos defensas policiales. Bueno. Nosotros actuamos así cuando las circunstancias lo requieren. Nosotros, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de Helsinki. Dice que esa es la forma de operar desde los Mossos d'Esquadra de Cataluña hasta la Policía de Helsinki. ¿Cómo actuaron cuando les detuvieron a ustedes? Bertran ha denunciado que le agredieron, pero vio inicialmente que los Mossos d'Esquadra actuaran a la hora de acercarse a ustedes de una forma violenta y desproporcionada. No, es que nosotros no nos acercamos, es decir, se acercó el mozo a mí. Sí, absolutamente, es decir, el trato que yo recibí fue desde el primer momento desproporcionado y violento, es decir, desde el momento en que se me pide que me vaya, yo me voy, y la reacción del mozo es, sin preguntarme nada, cogerme, agarrarme y llevarme dentro de la comisaría. Entiendo que desde ese primer momento el trato es absolutamente desproporcionado. Dentro de la comisaría, evidentemente, el trato fue desproporcionado cuando yo, sin decir nada, estaba recibiendo insultos por parte de diversos agentes y luego ya... ¿Qué le decían? ¿Cómo le insultaban, Bertran? Que era un listillo, que yo me iba a enterar. Me acuerdo que cuando el agente que me propinó la segunda bofetada me dijo: te doy esta bofetada, que es la bofetada que tendría que haberte dado tu padre. Bueno, todo este tipo de... Vamos a ver, yo quisiera... los hechos suceden en el Carreno de la Rambla, ¿no? El antiguo alcalde de asalto. Ahí es donde está la comisaría, donde usted tuvo el altercado. Sí. Vale. Usted pasa y lo que usted ve es a dos personas que estaban tratando mal, según usted, a un inmigrante o a alguien ajeno. Y usted interfiere y le pregunta que qué es lo que le pasa, o ya le llama la atención a la policía. Porque hay precisamente una especie de versión que dice que usted le reclama el no haberse identificado. O sea, que supone que son de paisano. Y que esto ocurre casi en la misma puerta de la comisaría. ¿Su intervención hacia ellos es porque usted no conocía que era la policía que estaba deteniendo a alguien, o porque realmente usted sabía lo que estaba ocurriendo e intervino por la mala praxis que se estaba haciendo? No, los policías iban uniformados, es decir, eran claramente policías. Yo no intervengo, yo me quedo mirando, es decir, es el agente que viene hacia mí y me ¿pero pide qué le va gritando? Cuando cruza la carretera, claro, porque vamos a ver, Bertran, una cosa. Ellos me dicen que está en la puerta de la comisaría hablando con un ciudadano. ¿Qué oye usted y qué ve para llamarle la atención y desde el otro lado de la calle, qué les dice? ¿Qué ve inicialmente? ¿Y qué oye? Yo veo un ciudadano que está gesticulando mucho, unos agentes que incluso en algún momento llegan a tocar al ciudadano. ¿A tocar? Y unos agentes que están dirigiéndose a tocarle así, y que se están dirigiendo a gritos a un ciudadano y que se están dirigiendo usando palabras malsonantes. ¿Qué tipo de palabras, por ejemplo? Pues te he dicho que está prohibido beber en la calle, coño. ¿Y estaba bebiendo él en la calle? No, yo es que no tuve tiempo, eso fueron 10 Vale, y entonces usted segundos, le llama eso la atención tanto como para intervenir desde el otro lado de la acera. Es que yo no les llamo la atención, yo me quedo mirando y un agente, al verme que me quedo mirando, viene hacia mí y me dice que qué miro. ¿Y le está gritando desde que está en la puerta de la comisaría y cruza la carretera? Él viene hacia mí y me dice: ¿qué miras? Vete. Y usted inmediatamente se va. Claro. ¿Y cuánto tarda? ¿Es otro el que va detrás de usted o es el mismo? ¿El que va detrás de mí? ¿Cómo? Sí, porque usted me ha dicho antes que al otro mozo le sigue, lo coge y lo echa para atrás para llevarlo a la comisaría. Ese es cuando yo me giro y me voy, después de decirle que miraba, que me parecía que no era una actuación correcta, es el que me coge y me lleva para la comisaría. ¿Y qué le va diciendo? ¿Cómo justifica el haberle cogido? ¿Y cómo le coge? ¿Y con qué justificación y con qué palabras se lo lleva a la comisaría? Eso me pregunto yo, ¿por qué me coge y por qué se me lleva a la comisaría? ¿Qué le iba diciendo él? ¿Cómo? ¿Qué le iba diciendo él? Él, cuando me pone dentro de la comisaría, me tira contra la pared y me empieza a requisar mis pertenencias y a registrarme, me dice que soy un chulillo, que me voy a enterar, que me he creído, bueno, este tipo de cosas. Ya.
Yo estoy callado y sencillamente porque evidentemente sé que intentar responder a cualquiera de estas impertinencias va a agravar la situación, y lo que hago es quedarme callado, levantar las manos en cuanto puedo y mirar al resto de agentes para intentar establecer contacto visual con ellos, para que noten que la situación ha salido de madre, que su compañero está muy exaltado y que lo mejor que pueden hacer es hacerse cargo ellos de la situación. Pero lo decepcionante es que el resto de policías que están en la comisaría, en lugar de hacerse cargo de la situación y de escalar la situación, lo que hacen es sumarse a las vejaciones y a los insultos. Dame un segundito, Marta. Es que vamos a ponerle en este punto, Bertran, algo que también nos dijo Valentín ayer sobre las reflexiones que hacen los Mossos d'Esquadra después de una actuación similar. Claro, porque viendo estas imágenes de la detención de Juan Andrés Benítez, todos nos preguntábamos, hombre, a lo mejor los Mossos se arrepienten de cómo han actuado. Pues no parece. Los imputados lo que están diciendo es que ellos han actuado con una praxis policial normal. Ellos defienden su inocencia. Eso es normal, ¿no? Así van ellos, los Mossos d'Esquadra actúan así, habitualmente, en sus 7.000 detenciones. Me encantaría poder contestar a sus preguntas, pero si me formulo esto la pregunta y cuando estoy a mitad de la pregunta me interrumpe, lamentablemente será imposible. ¿Le parece que le conteste la pregunta que usted me hacía? Adelante. Cuando me decía usted si manifestaban arrepentimiento, eso sería un reconocimiento de culpabilidad. Ellos no reconocen su culpabilidad, al contrario, defienden su inocencia. Que me imagino que será como el caso de Bertran. Claro, Bertran, cuando por el relato que nos ha contado a uno injustamente, según su versión, le pegan, le dan bofetadas, le agreden, se siente una rabia y una impotencia que es muy difícil en ese momento de controlar. Yo no sé si usted bajo esta presión y bajo estas agresiones de alguna forma se le incitó, usted reaccionó también en algún momento con cierto amago de violencia o para defenderse. ¿En algún momento usted respondió a esa agresión de alguna forma contra esos mozos? Para nada. Es decir, reaccionar con violencia ante alguien que tiene el monopolio de la violencia como es la policía, en esa situación es absolutamente irracional, y evidentemente en esa irracionalidad yo no caí. De hecho, yo era consciente que era una situación tensa y lo que hice fue esforzarme con el otro compañero que estaba detenido conmigo en desescalar la situación. Y recuerdo... ¿Usted cree que los Mossos d'Esquadra actúan de una forma diferente a la policía, por ejemplo, nacional en Barcelona? No. Yo no creo que sea un problema de un cuerpo u otro cuerpo. Es decir, yo creo que es un problema de algunos sectores, como por ejemplo la comisaría de Ciutat Vella, pero no creo que sea porque sean Mossos, sean policías españoles o sea la Guardia Urbana. No, de acuerdo. Bertran, pues muchísimas gracias y veremos cómo termina esta historia. De acuerdo que el día 20 tienen ustedes que comparecer. Gracias, un abrazo, hasta luego. Ha descubierto, le corresponde el honor a Bertran de inaugurar un nuevo delito, que es el delito de mirar. No, hay que tener en cuenta, el sitio donde está esa comisaría es bastante conflictivo. Es el centro del antiguo barrio chino. Hoy día es lo que le llaman el Raval o toda la apreciación de aquella comisaría. Pero la comisaría en sí no es peligrosa, lo que es peligroso es el entorno y lo que tienen que intervenir. Ahora bien, yo no sé, de verdad, el pegarse en una acera y estar mirando lo que hacen dos policías vestidos de policía no deja duda. ¿Estén obrando bien o estén obrando mal? Esa es la realidad. Si hay alguien que se le acerca y ya se convierte aquello en una discusión vis a vis, pues puede traer consecuencia de que le diga, ahora se viene usted a la comisaría y lo identificamos a usted o tal. Si eso no se ha hecho en condiciones, pues es una agresión más. ¿Te preocupa especialmente, Carlos, esto? Yo creo que hay un problema muy de fondo que se plantea en términos siempre jurídicos, que es la presunción de veracidad que tienen las autoridades, en este caso la policía. Es decir, que eso significa que Bertran y todos los que están en este tipo de procedimientos van a tener que tener muchas pruebas para demostrar su palabra frente a la de la policía. Pero no puede ser de otra manera, quiere decir, si no estaríamos en la ley de la jungla. Hay un problema desde el punto de vista ciudadano y yo creo que a mí me sigue sorprendiendo la actitud de los sindicatos, ese corporativismo feroz, cuando la Unión General de Trabajadores, que era el sindicalista de ayer, en teoría defiende a los trabajadores y por lo tanto somos los ciudadanos que estamos por la calle mirando como... Carlos, frente a la credibilidad de los cuerpos policiales y frente a la mentira y frente al corporativismo, hay una cosa que se llaman vídeos. En el caso de Benítez, el vídeo ha sido decisivo. En el caso el Bertran,
dice que ha pedido la grabación del interior de la comisaría y no se la han facilitado. Yo supongo que donde haya presentado la denuncia, el juez o cuando llegue el juez, lo primero que hará será pedir ese vídeo.